Es difícil encontrar la diferencia entre el mar y el cielo, entre el viajero y el mar, entre la realidad y lo que quiere el corazón. Haruki Murakami. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en el podcast, en nuestro episodio número 75. Ya 75 episodios, sin contar los especiales, así que ya estamos por arriba de los 80, pegándole a los 90, pero pues muy contentos de seguir aquí con ustedes y un poco intrigados con ese intro que nos dio Pablo. Vamos a ver de qué se tratan las historias que nos trae el día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues pensé que sí te iba a dar una idea un poquito con el intro. Hoy quiero contarles, bueno, el episodio, para los que ya lo leyeron el título, se llama Pesadillas del Mar. Okay. Si hay algo que creo que nos llama más, o sea, más dicho, nos intriga de este planeta, pues es el mar, el océano, ¿no? Uh-huh. Final de cuentas, de todos sabemos que sabemos más del espacio que nos rodea que del océano y sus profundidades, ¿no? Entonces, prácticamente, hoy les voy a platicar creo que son como 5 o 6 historias, tal vez, o leyendas acerca del mar, ¿no? Okay. En lo personal, digo, yo vivo en la costa y a pesar de que lo tengo tan cerca, pues no lo visito tan seguido como mucha gente pensaría que es cuando vives aquí en el mar, ¿no? Al final de cuentas, luego ya lo complicado del día al día y la rutina te priva muchas veces, ¿no? Pero por lo menos sí está padre saber que a menos de un par de minutos puedo verlo, ¿no? Pero sí. Bueno, los temas que voy a tratar pues son obviamente de un tema de cierto punto de misterio, de medios de terror, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces vámonos, son 5, sí, como 5 o 6. Bueno, les voy a empezar hablando primero del buque Mariceleste. No sé si has escuchado hablar de esta historia. No. ¿No? Se llama el Mariceleste. Dice, en 1872, un bergantín llamado Mariceleste puso rumbo desde la ciudad de Nueva York a Génova, en Italia, llevando a 7 miembros de la tripulación, el capitán, su esposa y su hija de 2 años. Un mes después, un barco británico vio al bergantín, que ya debería haber llegado a su destino, a la deriva, en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de tierra. Cuando los miembros de su tripulación abordaron el Mariceleste, encontraron semanas de comida, zapatos y otras pertenencias personales, un desayuno sin terminar, probablemente de la niña, todavía estaba en la mesa del comedor, cubierto de moho. Para los marineros británicos que investigaron el Mariceleste, era como si los que estuvieran a bordo hubieran abandonado el barco por completo. Sin embargo, por algunas salpicaduras de agua en la bodega, el bergantín se consideró como abandonado. Debajo de la cubierta, los marineros encontraron 1,701 barriles de alcohol industrial, 9 de ellos vacíos. Una de las teorías habla de que probablemente humos nocivos habían provocado chispas, asustando a todos en el Mariceleste, al borde de tomar un bote salvavidas. Pero si fue así,
a dónde se fueron, porque estaban lejos de tierra. Nadie puede saberlo con certeza, porque la tripulación, el capitán y la familia nunca fueron encontrados ni vistos nuevamente. La historia del Mariceleste continúa obsesionando a los fanáticos de los barcos fantasmas, ya que puede ser el origen de historias como la leyenda del Flying Dutchman, el mítico barco que está maldito y que tiene como maldición navegar por el océano para siempre. En 1884, Arthur Conan Doyle escribió un relato ficticio de lo que ocurrió en el Mariceleste, en una historia corta que no está relacionada con Sherlock Holmes. Y para 1935 inspiró una de las primeras películas de terror llamada The Mystery of Mary Celeste, protagonizada por Bela Lugosi, el famoso el Drácula de las épocas del cine de oro, ¿no? En esta película, los que están a bordo son asesinados uno por uno. ¿Podría haber sido entonces así el destino de la tripulación y de la familia del capitán? Está bien buena esa historia, está muy interesante. ¿No la habías escuchado? No, nunca la había escuchado. Sí, el Mariceleste. Sí, te digo, o sea, la historia es eso, ¿no? Y muchas de las teorías, una de las teorías principales o la más aceptada es que probablemente se intoxicaron con los humos del alcohol y las haya hecho saltar, ¿no? Porque incluso a pesar de que, creo que sí recuerdo que llevaban los botes salvavidas, encontraron todo íntegro, ¿no? Otra teoría habla de que fueron abducidos por extraterrestres, como obviedad, podríamos decirlo. Y en la historia esta de, como les menciono al final, pues de que fueron asesinados uno por uno, ¿no? Ajá. Hay en la bitácora del capitán, creo que hay hasta un día antes de lo sucedido, pero no hablan de ningún fenómeno ni nada, ¿no? Nada raro. Muchas veces lo confundí con otra historia donde pasaban por barcos de niebla, incluso se hablaba del Triángulo de las Bermudas, que más adelante lo voy a tomar y demás. Pero bueno, es una historia bastante buena, ¿no? Sobre todo para contarla en un viaje de crucero, ¿no? Ok. Vámonos con la segunda. Esta, por ejemplo, habla sobre el famoso Kraken. Okay. Hasta hace un tiempo se considera un animal mitológico y pues prácticamente, pues no, ya hay avistamientos de tal, ¿no? Muchos marineros han contado historias de monstruos marinos, perdón. Quizás con un whisky en la mano, uno podría recordar el momento en que un kraken, que es un calamar gigante de la leyenda nórdica, que ahora se sabe que está basado en algo real, casi volcó un bote. O cuenta una historia de una criatura criptozoológica de unas dimensiones pues prácticamente casi imposibles, ¿no? Una leyenda particular de tal criatura, del kraken, proviene de 1848, cuando los hombres a bordo del HMS The Atlas de la Marina Real Británica encontraron a un leviatán similar en el Atlántico Sur. Era una especie de serpiente marina, señaló en un informe el capitán Peter McQuarrie. Su color es marrón oscuro con blanco amarillento alrededor de la garganta. No tenía aletas, sino algo como un crin de caballo, o más bien un montón de algas que escurrían en su lomo. Pasó rápidamente, pero tan cerca de nuestro cuarto de sotavento, que si hubiera sido un hombre conocido, habría reconocido fácilmente sus rasgos a simple vista. En este relato, al igual que otros a lo largo del bosque, provocó una oleada en los medios y en los años posteriores muchos marineros informaron haber visto a la mitológica bestia. Pero a pesar de este avistamiento, no se había encontrado una tal criatura en el océano, al menos no en esa época. Utilizando una representación artística de la época, el pintor Jerry H. Gilbert del Skeptical Inquirer determinó de una manera hasta tanto caricaturesca la imagen que todos habíamos tenido en la mente, ¿no? De un kraken. Fue prácticamente hasta hace, dame un minuto porque aquí tuve que ponerme a investigar, cuando ya empezaron a verlo, encontrar que sí era un animal real. Prácticamente fue en el 2009, cuando se encontraron las primeras pruebas de un calamar gigante
de un tamaño de 13 metros de largo y con un peso calculado en casi 1 tonelada. A raíz de este avistamiento, científicos han concluido que podrían existir ejemplares de hasta 20 metros de largo, pero que no se les ha visto porque son animales que habitan a una gran profundidad en el océano, ¿no? Donde prácticamente es casi imposible o imposible para el ser humano llegar, ¿no? Nada más sería con submarinos especiales no tripulados, ¿no? Pues prácticamente esta es la historia o el relato del kraken, un animal mitológico. Bueno, que hasta hace unos años pensábamos que era un animal mitológico Sí. y pues resulta que no, que sí es real, ¿no? Algo real, ajá. Algo real, ¿no? Como te dije, como les comenté hace ratito, ¿no? En el ejemplar visto en el 2009 medía 13 metros de largo, pero hay prácticamente creencia de que pueden haber muchísimos más grandes, ¿no? Ajá. Y pues bueno, a nivel personal solo espero que prácticamente en unos años nos digan que Nessie es real, Ajá. para que yo lo Por pueda ver fin. también. Sí, Pero bueno, de este obviamente yo creo que sí habías escuchado, un porque poco, sí, este sí un poco. un animal bastante conocido, por lo menos mitológicamente, ¿no? Y no Ajá. solamente por los nórdicos, creo que hay de haber historias no solamente de ellos, sino de otros, ¿no? Sí. Vámonos con otro misterio del océano. Aunque este ya fue resuelto, no deja de ser interesante. No sé si tú escuchaste hablar del llamado el bloop. Bueno, como les decía, ¿no? Se trata de un fenómeno que ya ha sido resuelto, pero esto no borra el gran misterio que fue durante muchos años, ¿no? En 1997, mientras un grupo de investigadores usaba hidrófonos para detectar actividad volcánica en el Pacífico Sur, registraron un sonido que no se parecía a nada que conocieran. Era un ruido extraño, poderoso y extremadamente fuerte, relata el NOAA, el NOAA. Para que les se den una idea, los micrófonos submarinos se encontraban a 3.219 kilómetros de distancia de donde ocurrió el sonido, que fue llamado como bloop, con W-O, B-L-O-O, bloop. Durante más de una década, surgieron grandes teorías sobre este ruido, desde operaciones militares, barcos pesqueros, calamares gigantes, como el kraken, y criaturas totalmente desconocidas por la ciencia. En el 2005, casi a 10 años, como dice, se descubrió la realidad. El bloop es el sonido de un iceberg agrietándose y separándose de la Antártida, perdón. Okay. Igual, yo creo que si podemos buscar en el YouTube, voy a tomarme la molestia, igual si encontramos el audio, yo creo que también podríamos o ponerles el enlace o subir el audio, ¿no? Para que lo escuchen. El otro día lo escuché y sí, es un sonido bastante lúgubre. Sí, yo creo que sea en el mar sí te dará miedo escucharlo, ¿no? Okay. Pero bueno, ese sí también para mí fue algo, un misterio no conocido. Vámonos, que es el que sigue. Este es un caso de canibalismo. Ok. Está padre, está bueno también, ¿no? Ahí les va. En 1844, un abogado australiano que buscaba impresionar a sus compañeros navegantes en su país, compró un viejo yate británico llamado Mignonette en Inglaterra. Ahí encontró una tripulación para navegar el barco de regreso a Sydney y al hacerlo, sin querer, aseguró el destino de sus 4 hombres, de sus 4 tripulantes, Thomas Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks y Richard Parker. Ok. Cuando el Mignonette se dirigió hacia el Cabo de Buena Esperanza, aquí eso es por África, según yo, no, creo que sí es por África, ¿no? Golpeó una tormenta violenta. Construido en madera, el yate se comenzó a pudrir y en cuestión de minutos empezó a hundirse. En su apuro, los 4 marineros escaparon a un bote de 4 metros con 2 latas de nabos como único alimento, pero sin agua. El bote se desplazó hacia el oeste, hacia América del Sur, a unos 3.000 kilómetros de distancia de donde le sucedió el accidente. Pero sin agua, había una salvación poco probable. Los días se convirtieron en semanas y los hombres cada vez estaban más débiles.
En circunstancias tan desesperadas, los marineros invocan la costumbre del mar, un sombrío proceso en el que los hombres sortean para decidir quién se sacrifica como comida para que sus compañeros puedan sobrevivir. Pero en lugar de hacerlo al azar, el capitán Dudley y su primer compañero Stephens determinaron que Parker, un huérfano de 17 años que se había vuelto loco después de beber agua de mar, era la opción más obvia. Dudley apuñaló a Parker hasta la muerte, y los 3 hombres restantes comieron la carne del joven, solo para 4 días después ser rescatados por un barco alemán. De vuelta a Inglaterra, Dudley y Stephens fueron condenados por asesinato. Aunque no fueron los primeros marineros en recurrir al canibalismo, sí fueron los primeros en que hicieron algo distinto. Habían abandonado la costumbre del mar al elegir qué hombre sería asesinado y comido, una decisión arrogante que desafió el código de los marineros. Pero la historia de desesperación de los sobrevivientes finalmente provocó la simpatía del público, y Dudley y Stephens se salvaron de la sentencia de muerte por matar al adolescente y solamente cumplieron 6 meses de prisión. 6 meses en prisión, perdón. ¿Qué tal? Está buena. Ahí, pues bueno, primero la desesperación de estar a tu suerte en medio del mar. Yo creo que ese es uno de los temores que mucha gente puede llegar a tener, de quedarse en el medio del mar sin alimentos, sin agua, sin nada. Y pues bueno, también por más obvia como la quieren pintar en este caso, la decisión de a quién matar para poder sobrevivir, pues también no deja de ser una decisión que pues te queda ahí grabada y pues al final te pesa, porque pues le estás quitando la vida, aunque sea para salvarte a ti, pues le estás quitando la vida a otra persona. No sé si te suena el nombre de Richard Parker. Más o menos. ¿Recuerdas una película de... Ay, no recuerdo el nombre de la película, pero no sé si tenga que ver que es un caso igual de un naufragio donde es un niño, un chavo, un adolescente, bueno, no, es un joven, más bien dicho, y un tigre. Sí, El tigre la vida de Pi, Pi. algo así. Ajá. No sé si esté como un tipo de homenaje Relacionado, ajá. o el homenaje, porque el tigre es el que se llamaba Richard Parker. Sí. Y al final, pues ya ves que ambos sobreviven, ¿no? Sí. Incluso creo que terminan llegando aquí a México, ¿no? Que es donde llegan en la costa. Sí, creo que sí. No sé, ahorita que estaba leyendo el artículo me vino así como el flash a la mente. La relación. Ajá, igual a lo mejor por el director y el escritor fue un homenaje, ¿no? Puede ser. A Richard Parker, ¿no? Ok. Vámonos con creo que esta sería la cuarta historia. Sí, creo que sí. La cuarta, sí, algo así. Sí. Esta, por ejemplo, esta es de una desaparición de un barco. Vámonos. Okay. 3 años antes de que se hundiera el Titanic, otro gigante navegó el océano en un opulento esplendor solo para enfrentar un destino similar. En 1909, el SS Waratah, de 142 metros, transportaba a 211 personas en una ruta de Australia hacia Inglaterra. Equipado con 100 camarotes de primera clase, el barco transportaba suficientes alimentos para un año y agua potable infinita gracias a una planta de desalinización. Pero a diferencia del Titanic, no estaba equipado con una radio, que en ese momento todavía era una tecnología naciente. Al llegar a Durban, en Sudáfrica, completaron la primera parte de su viaje. Algunos pasajeros comentaron cuán revuelto había sido su viaje. Una persona se quejó de que el Waratah era muy pesado, lo que lo hizo rodar y tambalearse con ángulos repugnantes en su travesía por el mar. Otro pasajero soñó que el barco se hundía mientras continuaban hacia Inglaterra, por lo que decidió no embarcarse para el próximo tramo del viaje. Esta pesadilla fue profética, ya que entre Durban y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el Waratah desapareció y sin radio a bordo no había indicios de dónde se veía el barco. Sin embargo, se sabe que el mar frente a la costa de Sudáfrica es traicionero. ¿Podría una tempestad haber volcado el vapor? A 110 años transcurridos desde que desapareció, numerosos equipos de búsqueda solo han encontrado restos de otros barcos, pero este joven naufragio sigue evadiendo su descubrimiento. Misterio sin resolver. Sí. Tan, tan, tan.
Muy interesante también. Me recordó un poquito al Mar Celeste. Creo que hay muchas películas, yo creo que, sobre casos al respecto de desapariciones de barcos, e incluso pueden hacer, yo creo que varias como mezclas, ¿no? Sí, Aquí la diferencia es que pues el barco completo desapareció. Al final, obviamente, creo que por obviedad tenemos que tratar o hablar también del Triángulo de las Bermudas, aunque ok, aquí no fue como tal en esa como zona, tal, ajá, pero bueno, es uno de tantos barcos desaparecidos, ¿no? ok. En tal. Ok. Vámonos con otro caso de otro barco. Aquí no hubo desaparición del mismo, pero sí algo con sus tripulantes, ¿no? Mientras navegaba por el estrecho de Malaca entre Sumatra y Malasia, a finales de la década de 1940, un carguero holandés llamado SS Orang Medan envió una escalofriante llamada de auxilio, en la que los oficiales y el capitán, posiblemente y toda la tripulación, estaban muertos. Siguió una serie incoherente de código Morse, después de la cual el operador de radio del barco emitió un cierre de sesión. Me muero. Cuando un barco mercante estadounidense se acercó a investigar, la tripulación encontró cadáveres esparcidos por toda la cubierta, con la cara llena de muecas y los ojos vacíos, sin ningún sobreviviente. El barco estadounidense comenzó a remolcar el Orang Medan hacia el puerto, y el humo elevó desde el casco el carguero. El barco se vio en la necesidad de cortar la cuerda que conectaba ambas embarcaciones justo antes de que el Orang Medan explotara y se hundiera, enterrando a toda la tripulación en una tumba acuosa. Todas las pruebas de la nave se hundieron con ella, lo que permitió que fueran más rumores hacia el respecto, ¿no? En una extraña carta, en 1959, el asistente del director de la CIA afirmó que cualquier cosa que sucediera con el Orang Medan podría explicar todos los misterios del mar sin resolver. La mirada de aviones estrellados, naufragios, esferas de fuego, observados y caer hacia el océano, etcétera, etcétera. Para agregar al misterio, no existe una entrada para el barco holandés en el registro de los grandes buques mercantes que se hace desde los 1700. Sin esa información clave, se han consolidado un montón de teorías de la conspiración. Una afirma que un gas desarrollado en tiempos de guerra de Japón había sido introducido de contrabando en el carguero extranjero por el ejército japonés, donde se filtró, mató a toda la tripulación y finalmente hizo que se incendiara. Otras señalan cosas más fantásticas, fantasmas o extraterrestres que pudieron haber jugado en la desaparición de la tripulación del Medaj. Sin embargo, ninguna evidencia prueba su existencia. Es posible que alguien simplemente esté inventando que es la existencia de este barco holandés, la llamada de socorro y los eventos que ocurrieron en él, o tal vez sí es algo que sucedió. Pero independientemente de que esos eventos sean o no reales, al menos tenemos una historia bastante espeluznante para mantenernos despiertos por la noche. Realidad o ficción en este caso. Sí, aquí como que se mezcló toda las leyendas urbanas del océano, ¿no? O Sí. del mar. Y bueno, vámonos con el último. Como les había comentado hace ratito, pues no es imposible no hablar del famoso Triángulo de las Bermudas, que prácticamente yo creo que podríamos dedicarnos no solo uno, varios episodios hablando de todas las leyendas e historias acerca de ¿no? Aunque aquí vamos a tratar de tomarlo, no con más seriedad, sino de encontrar tal vez una explicación más lógica, ¿no? Ok. El Triángulo de las Bermudas, o se le llama Triángulo de las Bermudas a una región del Océano Atlántico que se encuentra entre las islas de Bermudas, Puerto Rico y Miami. No aparece en ningún mapa oficial ni es reconocido como una área geográfica real. Solamente se estima que es una zona bastante grande donde se han desaparecido de alguna manera inexplicable a aproximadamente 50 barcos y 20 aviones. Hay muchas hipótesis científicas que tratan de explicar los incidentes y también han nacido muchísimas historias un poco disparatadas que involucran desde vórtices hacia otras dimensiones, la existencia de la Atlántida, del continente perdido, e incluso, por ejemplo, naves extraterrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero prácticamente el origen del Triángulo de las Bermudas es pues prácticamente reciente porque se empezó a usar a mediados del siglo pasado
En 1964 específicamente se le nombró por primera vez en una revista como Triángulo de las Bermudas, ¿no? Sin embargo, hay una explicación un poquito más lógica o más coherente de por qué los accidentes y por qué la desaparición de los barcos, ¿no? En primer lugar, pues son condiciones ambientales, dice la NOAA. La mayoría de las tormentas tropicales y huracanes pasan por este triángulo, ¿no? Y antes de que esos fenómenos fueran propiamente investigados, es posible que pues, muchos sucedieran sin que nadie lo supiera, ¿no? Además, también existe la gran corriente del Golfo, que esa va desde el Golfo de México hasta el Atlántico Norte, y pues prácticamente es una corriente bastante circulada, y puede ser que también sean que las aguas poco profundas que rodean a las islas del Caribe dificulten muchas veces la navegación de los barcos, ¿no? Y pues esa sería una explicación un poquito más lógica. También comenta que pues es una zona bastante transitada. Y obviamente entre más transitada sea una zona, pues es mayor la probabilidad de accidentes que sucedan, ¿no? Aunque cabe aclarar que aquí hablan nada más sobre fenómenos prácticamente en el mar, ¿no? Los únicos fenómenos, los desaparición de fenómenos aéreos, pues esa podríamos tocarlo en otro episodio. ¿No? Pero bueno, pues no sé qué tal te haya gustado este episodio sobre el mar y algunos de sus misterios prácticamente. Misterios, ¿no? Pesadillas, como le nombraste al episodio. Sí. Muy buenas historias, la verdad. Están bastante interesantes. Y así como las que contaste, hay muchísimas otras que podrían abarcarse en otro o en otros episodios. Así que ahí hay más telita que cortar. Sí, fíjate que lo que me hubiera gustado o me gustaría mucho que nos llegaran las historias propias, ¿no? De la gente. Digo, al final de cuentas, ¿cuántas historias de pescadores, buzos, de gente que vive en la costa, ¿no? No ha de haber, ¿no? Desde avistamientos de animales, las famosas sirenas, sí. Y demás, ¿no? Podríamos contar. Y sí, yo creo que podríamos dedicarnos bastantes más episodios a hablarse del mar y sus misterios, ¿no? Aquí pues me viene enfocando un poquito más a las leyendas propias que hay, ¿no? Algunas muy conocidas como el Kraken o como esta última del Triángulo de las Bermudas, algunas no tanto como las del Bloop, que es un fenómeno más reciente, tal vez por calentamiento global, o lo de los barcos estos desaparecidos, sí. ¿No? Pero bueno, pues qué bueno que te hayan gustado y espero que también a todos nuestros escuchas les hayan gustado. Y pues nada, si alguien tiene alguna historia que compartirnos, no solamente sobre el océano o el mar, sino sobre algún algún tema en especial, pues ya saben que son más que bienvenidos. Miguel, recuérdanos nuestras redes y demás. Pues sí, bueno, ahí está la convocatoria entonces para que nos manden sus historias, ya sea relacionadas con el mar, experiencias propias, y pues de cualquier otro tema que quieran compartirnos. Rápidamente les recordamos, nos pueden enviar todas sus historias al correo cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Estamos también en contacto con ustedes a través de nuestro Twitter, @cazahistoriasp, ese es el Twitter, lo que es la página de Facebook, Cazadores de Historias, el podcast, pues nuestras plataformas de audio donde normalmente nos escuchan, el YouTube, que también por si quieren darse una vuelta por ahí, escucharnos en esa plataforma, en ese espacio, pues también tienen ahí los episodios disponibles. Como les decía al principio, pues ya son 75, más los que se sigan acumulando, así que hay bastante que escuchar. Para los que no se han dado vuelta por todos, pues ahí hay bastantes episodios que escuchar y muchísimas historias que conocer, entonces pues ahí están para ustedes. Aunque los 75 estás contando los capítulos especiales, no. Sin los especiales, solo los capítulos normales, sí. Ya tenemos, yo creo que más de 80. Sí, casi pegándole a los 90, yo creo. Sí, ya, pero bueno, pues tienen para escucharnos un buen rato cuando todos aquellos que no nos han escuchado, ¿no? Sí. Y pues bueno, creo que nos vamos despidiendo. Yo en lo personal me gustó mucho este episodio, no porque lo haya platicado yo, ¿no? Sino porque son historias bastante amenas, ¿no? Por lo menos sí. para que las puedan platicar en sus reuniones, ¿no? Y yo creo que podemos hacer una segunda parte, ¿no? Solamente con
más misterios, sino también con historias personales. Ojalá y nos las hagan llegar. Pues sí, ahí está entonces la solicitud, convocatoria, como ya les habíamos dicho, y pues los dejamos descansar por esta semana. Los esperamos el próximo jueves con otro episodio de Cazadores de Historias, el podcast. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.